Profesor, quería hacer una consulta. Dos. No, es relacionado con el formulario eh, que está subido a la página. No sé Sí, si, porque yo me logré conectar 3 y 5, no sé si habían tocado este tema antes o no. no. Yo intenté entrar un montón de veces y no puedo. ¿Algún otro intentó entrar? Yo, Carolina, lo resolví bien, profe. ¿Y que no te deja? Por eso, yo no sé si es ¿Qué algo problema? de mi computadora o porque no me carga la página. No carga la página porque es una página de un formulario. ¿Te fijaste del celular? No he intentado desde el celular, siempre hace 4 días más o menos que venía intentando todos los días desde la notebook, pero le daba ahí al link y me quedaba la página siempre cargando hasta que me terminaba tirando un error. Y así vengo intentando todos los días. Intentá del celular. Por eso era la consulta, no sé si habían tocado el tema. No, no, Antes no, me no, no. conecté 3 y 5 por eso me Intentá ocupaba. desde el celular y después, si no, avísame y te mando la página por WhatsApp, qué sé yo, como otra posibilidad. O si querés, no Bueno, sé, Flor, si querés bueno. compartir en el grupo de Sí, sí, no WhatsApp hay la problema. página. Profe, buenas Sí, tardes. no hay Soy inconveniente. Gabriela. Eh, Sí, Gabriela. no, quería dejar hablar al compañero, pensé que iba a seguir Está hablando. bien. Era para decir si después van a mandar un listadito para los que no, fue bien con el sistema, porque por ahí yo veo que no sé si me anoté bien o no. Por eso era. ¿En dónde decís vos? A ver, me voy a fijar en el formulario. Dame 5 minutos, abro una página. Si se clava, se clava, ¿eh? Abro una página, me Claro, en fijo en el el formulario. formulario. Bueno, Profesor, igualmente, Sí. profe, igualmente ahí acá en el chat de Jitsi mandé el link del formulario Muy bien. De lujo, ¿eh? para que pueda probar ahí el compañero si puede entrar. Muy bien, qué grande. Una ídola, Flores. A ver, yo les digo, acá ya estoy entrando. Ídola total, ahí probé y logré entrar. Qué grande, qué es. Alumnos, salud de la comunidad. Sí, sí, ahí funciona. Yo lo probé Buenísimo. recién también y pude entrar. Muchas gracias. No. A ver, esperen que se termine de cargar y me fijo las respuestas. Sí. Sí. Eh, Miren, tenemos 53 respuestas hasta ahora. Bocha, diría. Profe, ¿Ustedes están viendo la página? No. bien, sí. A ver, Voy a... Gabriela, el apellido. sí, profe. Yo estoy colocando los datos ahora, profe. Estoy aprovechando Gabriela justo que estaba. pude entrar. Moratinos. Moratinos. Bueno, gracias. Ah, le tengo que buscar por el apellido, qué pavo. Que está primero. Yo arreglé eso para poner primero el apellido. Moratino Gabriel Edith, en mayúscula. Y ¿lo puedo cerrar al formulario ya? Bueno, gracias. Cierro y volvemos al aula. Yo, profe, estoy inscripta, Tapia Carolina. Ay, me Eh, avisas. Acabo de cerrar el formulario. Acabo de cerrar, pregunté, ¿puedo cerrar el formulario? Después nos fijamos, ¿sí? ¿Vos te inscribiste? ¿Dónde está Tapia? Que no la veo. Tapia.
Sí, pero quería ver si yo acá, ¿Te inscribiste? Que profe. no se te escuche, sí. Sí, sí. Ah, bueno, entonces debes Quería ver si estar. estaba todo correcto nomás. Sí, es poner el nombre. A ver, voy a ver si lo puedo, desde el celular se ve. Es poner el nombre nomás. Bueno, gracias, profe. Creo que no va a haber. Acá. A ver si me parece que Google Forms. Salud de la comunidad. Encuestas a alumnos para mejorar. No. Acá está. Ahora sí me puedo fijarme desde acá. 54 respuestas, o sea que entró ver respuestas. Esta es una de las primeras veces que Me me está toca que a me mí haciendo como publicidad por secretario, ¿eh? Amarrete, me pasa esto. Ahí está. Yo- Ahí está. No hay datos de resumen. ¿Cómo que no hay datos de resumen? Resumen individual. No, no me dice, no puedo consultar desde acá. Está el formulario, editar formulario. Y no me deja ver el... Pero yo supongo que si se han inscrito están... Bueno, empezamos con la clase, María. Sí, me gustaría, está cargado igual en el campus, pero aprovechar para asegurarnos que vean el material, intentar compartir un video. Eh, Así que voy a probar. Si se ve bien, se escucha bien, me avisan. Y si Dale, no, pasamos al PowerPoint, ¿sí? dale. Ahí va. ¿Se escucha bien? ¿Se ve? No sé, yo no lo veo. No se escucha nada todavía, profe, pero sí se ve. Sí, se escucha ¿Se y se ve? ve. Hola, Mica. Yo A ver. estoy viendo igual, pero no se escucha. Pero recién van 8 segundos. Ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí. ¿Se escucha? No. ¿Se ve? Sí, pero no. No, profe. Se ve, pero no Sí se se escucha. ve, pero no se No se escucha, escucha, profe. profe. Ya. Bueno, no sé por qué Le no se puso escucha. compartir audio y video. Así que nada, igual tiene subtítulos. A ver, sí. Ah, ok, ahí ya está. Ahora sí. Compartir audio y video. O compartir video YouTube. Hay uno que dice compartir video de YouTube. Si vas del otro lado donde dice compartir, María, hay uno que dice, abajo de tu nombre está administrar No sé. calidad, compartir video de YouTube, dice. A ver. En ese se ve, escucha el sonido. Yo tuve un problema una vez. Y donde están los tres puntitos, copias la dirección y la pegás ahí. Sí.
No veo los 3 puntitos, básicamente. Ya, bajá al... y tenés el telefonito y la cámara, ¿lo ves? En la parte de abajo de tu Jitsi. Y si vas hacia la derecha, hay una cuadrícula Ah, sí, y ahí. un escudo y 3 puntitos. Hacé clic en los 3 puntitos. Sí, ahí está. Compartir, tenés que pegar el Sí, link de ahí estoy. YouTube ahí. Compartir un video de YouTube. Ahí estoy, ahí lo encontré. Y ahí tenés que... Ahora lo voy a copiar. Exactamente. Y yo mientras tanto estoy acá Ah, abriendo el formulario para contestarle a ver si está bien. Acá te hace de todo. Y después lo voy a dejar abierto al formulario, porque por ahí alguno va a preguntar después. ahí se ve y se escucha. Sí se escucha, profe. Sí, se está Ahí se viendo escuchó. y se escucha. Ah, yo no escucho, pero no importa. Ahí Muy recién lo bien. empecé a ver. Sí, se escucha. Genial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Hay una idea, una creencia de que cuando hablamos de género estamos refiriéndonos de una forma más estilizada o más académica a hablar de las mujeres. Pero en realidad esto no es exactamente así. Cuando hablamos de mujeres o de varones, cuando hablamos de la diferencia sexual que nos marca desde el nacimiento a unos y a otras, nos referimos precisamente a una condición biológica, a una serie de características genéticas, biológicas, que tienen como base una diferencia entre órganos femeninos y masculinos y que simplemente estamos hablando de una condición de nacimiento. Pero en cambio, al referirnos a la cuestión de género, estamos dando cuenta de una construcción que ya no es biológica, sino que es cultural y social. Y por tanto, también es histórica. El tema de género nos remite sobre todo a una forma de relación que es construida social y culturalmente entre hombres y mujeres a partir de una serie de estereotipos que ambos, hombres y mujeres, portamos sobre lo que se supone que es ser mujer o ser varón en diferentes sociedades determinadas. Con lo cual, estamos hablando no solo de mujeres, sino también de los hombres y de la relación entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en las relaciones amorosas o íntimas. Lo interesante, la potencia del concepto de género y de observarlo como un tema cultural e histórico y no como una condición biológica, es justamente que nos permite encontrar esas transformaciones posibles y trabajar para eliminar toda discriminación contra las mujeres. Cuando pensamos en las cuestiones de género, pensamos en diferencias y pensamos en jerarquías. Varones y mujeres y otras expresiones de género son diferentes. El problema cuando queremos evitar cuestiones como la discriminación, los estereotipos, los roles prefijados, la violencia de género, el problema es con las jerarquías. Ahora, ¿cómo se pasó de una diferencia a una jerarquía? En realidad, en la concepción original, antigua, medieval y hasta bien entrada a la modernidad, diferencia y jerarquía iban juntas, porque se pensaba que las personas tenían relaciones naturales entre ellas, relaciones de poder, relaciones de superioridad e inferioridad, y que esas relaciones explicaban incluso la organización social. De acuerdo con esas características, el amo era superior al esclavo y eran dos jerarquías naturales, el varón era superior a la mujer y eran dos jerarquías naturales, y el adulto era superior al niño y esta también era una jerarquía natural. Es decir que en esta idea de la naturalización de los lugares sociales y de las jerarquías sociales aparece un sujeto, al que podríamos llamar sujeto hegemónico, sujeto que concentra las cuestiones de poder, que es el varón adulto, que además es amo, es decir, es blanco y es propietario, es rico,
era el varón de la democracia griega, al que se llamaba Andrós, ese varón que en realidad era el único sujeto libre y el único sujeto que podía decidir cuestiones políticas. Otros varones, varones subalternos, porque eran esclavos, porque eran niños, porque no tenían la condición social de propietarios, o las mujeres, por su mera condición de mujeres, quedaban fuera de la democracia, quedaban fuera de la vida pública. Las funciones que les correspondían también estaban destinadas por la naturaleza. Y ya sabemos cuáles eran las funciones para las mujeres. El hecho de tener una capacidad reproductiva, el hecho de tener un cuerpo, que es un cuerpo que puede gestar, puede parir, puede amamantar, implicaba funciones de cuidado y implicaba funciones de alimentación a futuro, no solamente a ese bebé que acababa de nacer, a esa persona que no puede sobrevivir sin ese cuidado, sino como una función social que excede la necesidad de cuidado primario por parte de la madre. En la modernidad hay una enorme revolución, dos enormes revoluciones, la revolución industrial por un lado y la francesa por otro, que modifican muchísimo no solamente la estructura de las relaciones sociales, sino la concepción de la familia. La estructura de las relaciones sociales, porque el lugar de trabajo aparece en lo público como un lugar de producción, la fábrica, y el lugar doméstico aparece como un lugar de reproducción y de consumo. Pero entonces la estructura de convivencia, que originalmente incluía a los esclavos, incluía la producción, incluía como propiedad del amo la mujer, los hijos, la hacienda, los esclavos, esa estructura familiar que producía, reproducía y consumía, ahora se transforma en familia nuclear, porque solo es para consumo y reproducción. En esa familia nuclear está el padre, la madre y los hijos. Ahora, las funciones que aparecen como funciones en lo público y en lo privado aparecen sexuadas, es decir, hay una división sexual del trabajo. Esa división sexual del trabajo me dice, los varones producen y las mujeres reproducen. El trabajo del varón es productivo, genera un salario, el trabajo de la mujer es reproductivo, no genera salario. Aparece la idea de que la expresión amorosa, conyugal y maternal se expresan a través del cuidado, a través de la tarea doméstica, a través de hacer una comida, de tener limpia la casa, de mantener agradable el ambiente de la casa. Y aparece además una división política entre un ámbito público y un ámbito privado muy fuertemente sexualizada. El ámbito público es de los varones y el ámbito privado es de las mujeres, que van a desarrollar cualidades que corresponden a este ámbito. La subjetividad, el cuidado amoroso, la emocionalidad, mientras que los varones van a cultivar la fuerza, la racionalidad, la objetividad, cualidades que además tienen que ver con la política, con la ciencia, con el derecho. Porque el derecho se va a plantear como un conjunto de normas abstractas, universales, que requieren esas capacidades para poder ser comprendido y para poder ser aplicado. Entonces, ¿cómo una mujer cuyas cualidades son subjetivas, estéticas, particulares y no objetivas, racionales y universales, va a tomar decisiones por sí misma? Desaparece la autonomía de las mujeres a cambio de protección. Las mujeres van a ser tuteladas por el sistema político por un lado y por los propios varones de ese sistema político por otro, porque ellos tienen capacidades que supuestamente ellas no tienen. Esta diferenciación de las... No tiene. Se cortó el YouTube. Profe, ¿se cortó o yo no escucho? Se cortó YouTube, me parece. Tapia, a ver. Tapia Carolina. ¿Estás, Tapia Carolina? Ah, sí. Acá te veo. Estás inscrita, Tapia, mirá. A ver. ¿Ves acá? Ah, no, vos no ves, no. Sí, profe. Muy bien, está inscrita. Y dejé abierto el formulario. ¿Cómo? Que estás inscrita, Carolina. En el formulario que preguntaste hoy. Bueno, gracias, De nada, profe. Carolina. Gracias, profe.
Bueno, no sé si se me escucha ahora. ¿Se escucha? Se me Ahora fue se la te conexión, escucha, con sí, la conexión súper inestable. sí, sí. Nos quedamos sin la conexión. ¿Qué querés hacer, María? ¿Querés continuar? ¿Querés que lo pase yo? No, no, me parece que podemos charlarlo desde acá. Me parece bárbaro. La idea era que vean sobre todo la primera parte, porque la segunda parte de Diana Mafía la conversamos ya cuando vimos Familia, pero me interesaba más, y un poco es el trabajo que hicimos con las compañeras que está grabado también en el aula virtual, eh, de cómo pensamos la perspectiva de género, ¿no? Porque hay como cierta asociación inmediata con pensar el género y las mujeres, ¿no? Y justamente pensándolos desde ámbitos académicos, la importancia tiene que ver con comprenderlo como un sistema que funciona para varones y para mujeres. Eh, y como estas dos cuestiones centrales que tienen que ver con características culturales atribuidas a varones y mujeres y eh, basadas en diferencias biológicas que existen, ¿no? Y a partir de ahí podemos pensar un montón de otras cosas que varias fuimos anticipando. Pero me parece para comprender lo que implica la Ley de Educación Sexual Integral, la perspectiva de género en salud, es central poder comprender que el sistema de género es un sistema en el que vivimos y en el que lo compartimos, que no hay una cuestión que sea específica para mujeres. Más allá de que cuando se entienda determinada cuestión de la violencia en virtud del género, hablamos que quienes son más víctimas, estadísticamente hablando, son las mujeres. Me parece importante que ustedes ya como estudiantes universitarios en un segundo año de la carrera de medicina puedan eh, tener esta cuestión más específica en mente. Lo otro que me gustaría, si es que podemos, que somos poquitos, es saber cuánto conocen ustedes de ESI, cuánto conocen digamos, de la estructura, de qué es, de esto, ¿no? Porque también hay mucho de lo que tiene que hay como un cruce muy grande entre todas, que lo vamos a ver en profundidad con el protocolo de ILE, la clase que viene, pero bueno, que es interesante ya pensar cuánto ustedes conocen de esa ley, cómo funciona, si conocen los lineamientos, Si saben qué es ESI, y saben qué es ESI, como ir eh, conversando un poco sobre eso. ¿ustedes Alguien que saben lo que quiera. es educación sexual? ¿Ustedes saben lo que es ESI? Educación sexual integral. Muy bien. Oriana, Sí, profe. yo no les conozco las caras, pero les conozco los símbolos que tienen. Sí. Ahora, yo te hago una pregunta, María. ¿Puedo tirar un disparador a ver? ¿Cómo Sí, por piensan que favor. se puede dar educación sexual integral en un jardín de infantes? ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros, lástima que no está Núñez. Y en una época íbamos con Núñez a los jardines de infantes a hablar de educación sexual integral. Nos reuníamos con los padres. Generalmente los padres que van a las reuniones no son los padres que lo necesitan, porque entienden. Pero
¿Cómo piensan ustedes que yo puedo trabajar la educación sexual integral en un jardín de infantes con chicos de 3 a 5 años? O sea, perdón, no son jardines de infantes, son escuelas de educación inicial. Qué silencio. Eso, y fíjate, María, yo lo hice a propósito. Acá, no, pensé que alguien iba a hablar. Yo, profe, yo voy a hablar. ¿Quién? Matías. ¿Matías? Matías, mi nombre, sí. A ver, Matías Maldonado, sí, a ver, Matías, Sí. contame. ¿Cómo pensás vos? No, yo lo que creo en base a lo que usted plantea es que, digamos que a partir, enseñando ese tipo de educación en las escuelas iniciales, digamos, a partir de esa edad estamos adentrando a lo que viene a enseñarse en lo que es la escuela primaria y, bueno, previniendo de cierta forma y introduciendo a los niños a ese tipo de temáticas que, bueno, antes no eran no se veían como tan, Muy bien. tan seguidas que se den en ese tipo de edad, digamos, no a ese grupo etario, sino más en lo que son las escuelas secundarias, fines de las escuelas primarias en los últimos años. Sí, Y creo no que te está bien. avise la vida. Sí, me parece que es interesante lo que planteas. Primero que se hable de sexual en el jardín de infantes, porque por ahí se considera que los chicos son asexuados. Y me gusta, o sea, introducir precozmente la educación sexual eh, para después continuarlo en la educación primer grado, primaria, secundaria. Eso es interesante. Ahora, qué temas, ¿no? ¿Qué temas podría yo, qué contenidos, qué temas yo podría tratar con un chico de 3 a 5 años con respecto a lo que es educación sexual integral? El cuerpo Profe, humano, ¿puede que ser el el niño cuidado del conozca su cuerpo? cuerpo. A ver, Claro, la higiene, capaz. bien, habló Oriana, primero Oriana, después Gabriela, después Matías. Oriana, ¿qué decías vos? Se empiece como explicándole al nene su cuerpo a través de juegos o cuentos. También hay videos en internet que explican el cuerpo para nenes, para que así ellos se vayan conociendo. Bien, Gabriela, Sí, yo decía lo mismo sobre el cuerpo, valorizando la integridad del cuerpo. bien, Matías, Claro, lo mismo que Oriana, a partir de videos, digamos, didácticos, lo que es enseñarles cómo está compuesto su cuerpo y también lo del tema de lo que es la higiene, que creo que higiene en los como niños es algo limpieza, ¿no? fundamental. ¿Cómo? Cuando hablas de higiene hablas de limpieza, Claro, higiene, sí, está bien, a nivel genital y eso. está bien. Ah, nombraste los genitales, muy bien. Maite, vos tenés el micrófono abierto, ¿querías decir algo? Ahí cerró el Yo creo micrófono. que también puede ser con el tema de los límites, que le enseñen a los nenes desde más chicos a que, por ejemplo, un extraño no lo puede andar tocando si, por ejemplo, en las zonas donde no lo tiene que tocar o directamente no, que no lo toque si él no lo desea. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Permiso, yo puse la cámara para hacer esto. Oriana, Gabriel y Matías dijeron el cuerpo. Y yo iba a preguntar que está bien, pero un cuerpo es una lección de anatomía, aunque aunque Matías dijo la higiene de los genitales. Bien. Pero por eso pregunté si la higiene tenía que ver con la limpieza, como lavarse el pene, como lavarse la vulva. Pero la dimensión, espera que tengo que acercar para... La dimensión que introdujo Maite va más al planteo esto, del cuidado del cuerpo. María, yo voy a contar algo más y después yo le voy a preguntar, no sé si está... Bueno, porque en realidad lo que buscamos es esto, buscamos que los chicos sepan que hay partes privadas, que hay partes que se pueden tocar, que hay partes que no se pueden tocar, ¿sí? Y entonces
Eso es importante, porque apuntamos a esto. Primero, que ellos reconozcan sus propios, dónde los pueden lastimar y hasta dónde puede llegar un adulto. Que después lo transmitan en la familia. Que además lo denuncien. ¿No? A mí me pasó una nena de 5 años que le dije que saque la bombacha para revisarla y me dijo, no, partes privadas no, tuve que ir con una pediatra mujer para que la revise. Porque en realidad lo que hice fue respetar, ¿no es cierto?, su intimidad. Entonces, esto sí se puede enseñar en un jardín. Desde ahí podemos empezar en un jardín, ¿sí? A trabajar sobre el cuidado del cuerpo, ¿sí? El cuidado del cuerpo, la relación entre ese niño, masculino o femenino, ¿no? Y los adultos y la relación con el cuidado de su cuerpo, y desde ahí empezar hacia el futuro, para que ellos reconozcan el cuidado de sus partes íntimas. ¿Sí? ¿Mica está? Sí, profe, yo justo iba a comentar algo. Que yo te iba a preguntar a vos, porque vos habías mandado una imagen. Justamente sobre eso iba a comentar, no quería ser muy reiterativa, pero bueno, lo que yo iba a comentar es que realmente eso, ¿no? Antes era como que estaba muy cerrada esa idea de enseñar a los nenes, a los chicos, sobre esas cuestiones, porque tenía que ver más con papá y mamá que lo expliquen, y hoy es una cuestión sumamente necesaria, ¿no? Porque en la sociedad donde estamos incluidos, exige que el niño desde chiquito ya tenga un conocimiento de quién puede tocarme, quién no, qué puedo hacer con otra persona y quién no. Y hasta qué punto eso sería abusivo o no. Lo que yo había compartido con la cátedra, lo digo a los compañeros, ¿no? Fue una imagen que estaba, yo creo que muchas personas, de hecho ustedes, algunos de ustedes ya la habrán visto, era una imagen que tenía una fotito de una nene y un nene, y en cada parte de su cuerpo tenía un semáforo, digamos, que serían los colores amarillo, verde y rojo. Y en donde obviamente estaban marcados los semáforos en rojo, era una forma didáctica de explicar al niño que no se podía tocar ahí. Entonces, esa era como una forma también más, digamos que con un lenguaje más específico para llegar a los niños de Gráfico y explicar. didáctico. Claro, Sí, sí. claro. Y Así que más que nada eso quería compartir, pero es sí, que es sí, esa yo quería cuestión. que hables vos para que cuentes esto. Sí. Sí, Bueno, no sé si se entendió bien, si se cortó en internet, pero más que nada sería eso. Es una no, se forma escuchó bien. más clara de llegar a los niños, que es una cuestión compleja, ¿no? Poder explicarles de una manera sencilla algo tan importante. No, les quiero decir a los compañeros, a los alumnos, que Mica se está conectando desde Brasil. Así que por eso por ahí tiene cierta inseguridad con su internet. ¿Es así? Sí. Em, Ya se apagó 2 veces la compu por eso también. Está bien. Esto que decía Mica, que antes era territorio de la familia, en realidad el niño es sujeto de derecho, yo no me voy a meter porque eso es de María. Pero si nosotros vemos los abusos sexuales en menores, el 80% se dan dentro de la familia. Entonces le estábamos dando al zorro la llave del gallinero. Una costumbre muy frecuente en este país. Le estábamos dando al abusador la capacidad de enseñarle algo que para él es lo habitual en su domicilio. Nosotros nos pasó, lástima que no está Núñez, a nosotros nos pasó cuando empezamos a ir a los jardines de infantes, las anécdotas de las docentes, porque ellas veían nenas que estaban con problemas, introvertidas, que no hablaban, y yo me acuerdo de una señora que hablaron con la madre y bueno, la nena había sido abusada por su hermano, por 2 hermanos. Y la madre dice, no, dice, bueno, sí, a mí me pasó lo mismo.
Eh, o sea, lo veía como algo natural. En esa familia estaba naturalizado el incesto. Y esto lo escuchamos en reiteradas oportunidades, hasta que en un momento, como el Estado formaba, cuando empezaron a formar a las docentes en educación sexual integral, en un momento fuimos al jardín y nos dijeron, ¿ustedes qué hacen acá? Nosotros ya nos formaron, sabemos hacer esto, no fuimos más. Me acuerdo que fue en el de estándar el último que fuimos. Pero fíjense desde dónde y lo que implica educación sexual integral. Y fíjense que cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Lo que implica acá, esta situación de cuidar el cuerpo, también nosotros le estamos enseñando al niño a cuidarse y a desbalancear esa situación de poder que hablábamos hoy que hablaban hoy ¿sí? Entonces, yo creo que también ahí hay parte de la resistencia, está en eso, ¿no? En que todavía no se le otorga al niño eh, sus derechos, sino que durante muchos años fue como era objeto de cautela. Eso me tiene que ayudar María, porque yo estoy político. Está perfecto, casi que podés hacer, explicarlo vos con tranquilidad, que un poco lo hablábamos también en la clase de familia, ¿no? El cambio y sobre todo a partir del nuevo código donde se elimina la patria potestad y el cambio sustantivo en considerar a los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, ¿no? Y algo, algo que tiene que ver, que también lo van a ver en el material que les compartimos, de esta estructura en la que quedó medio a resguardo la familia y algo que opera en las violencias, que tiene que ver con esto, con el ejercicio de la autoridad y también con el secreto, ¿no? Y por eso es donde se transforma en, en contenido esencial, no solo conocer los derechos que asisten a todas las personas, sino también lo que implica la ley de salud sexual integral, ¿no? Y por eso la importancia. Ahí Rodrigo compartió un artículo que para mí es de los más importantes porque lo que presenta, primero esto, entender que se trata de una ley de carácter nacional, aceptada y receptada por todas las provincias, que viene del Ministerio de Educación, que tiene muchísimos años, y que propone una integralidad que desborda las esferas porque incluye la afectividad y el placer, el proyecto de vida, y que a su vez está muy formalizada, ¿no? Esto, cuando comenzamos la clase hablábamos de qué temas son específicos para cada nivel educativo. Todo eso está en el campus, lo van a ver, hay los lineamientos curriculares, están indicados qué temas se ven en cada nivel y cómo debieran abordarse, ¿no? Y me parece que desde ese lado es fundamental la labor de las maestras en el nivel inicial, después los docentes en todos el resto de los niveles, en el juego con los pediatras y las pediatras y el resto de las especialidades médicas, ¿no? En la consulta. En la consulta, exacto. Y donde se cruza, como tratamos siempre de mostrarles, donde todos los derechos quedan atravesados. Y la importancia de esto, de que una niña dice, no, es mi parte íntima, no
no quiero, bueno, y eso, y saber que hay que dar otra clase de respuestas, y donde es muy interesante ver, hay varios videos de estos, de todo lo que hay público en el Ministerio, en la página del Ministerio de Educación, material que es el que hemos compartido en el aula y es el con el que trabajamos todos los años, pero ver incluso cómo los niños más pequeños llaman a las partes de su cuerpo, ¿no? Y cómo después esa tarea queda un poco desdibujada cuando se quiere instalar cuestiones de esto, ¿no? Que lo que se quiere, que lo que se está haciendo es, no sé, enseñando a que sea homosexual o incentivando, no sé. Las relaciones sexuales, la promiscuidad. Claro, O sea, exacto. hay en la cabeza del adulto, formado previamente y formado en el patriarcado, no concibe que a un niño se le pueda hablar de sexualidad o de educación sexual. Porque en realidad lo que se consideraba antes era enseñarle a saber cuáles son sus genitales, cómo limpiarlos, cómo mantenerlos libres de enfermedad y cómo usarlos. Pero la relación y el vínculo con el otro, ¿sí? Forma parte de la educación sexual integral. El poder poner un límite al otro, un límite en el tacto, ¿sí? Ahí Es creo que importante. Oriana levantó la mano o A me ver, no apareció lo un veo. cartel. Yo no Profe, la era veo. para contarles una anécdota. A ver, Oriana. Cuando yo iba al jardín, hace un par de años atrás, estaba Hace 2 esto de meses atrás. enseñarles a los nenes y mi papá me dijo que él me iba a explicar y me explicó todo, lo del cuerpo, que se podía tocar, que no, y también me explicó lo de la formación del bebé, porque en el jardín a mí me habían explicado que, bueno, lo de la cigüeña. Y mi papá me dice, Qué no, lindo acá poder. pasa que mamá, papá, una noche tuvieron mucho, mucho amor y bueno, naciste vos. Pero no me lo, como que no me lo explicó mal. O sea, me lo No, explicó porque para te que lo yo explicó en la edad entienda del y me chico, deje de exactamente. preguntar. Bueno, exactamente. Eso que hicieron con vos está bien. Y no se ve en todos lados. Y es muy factible que tu papá, cuando nosotros dábamos las charlas en el jardín, hubiera concurrido. Siempre de 30, 4 o 5 concurrían. Y me parece perfecto. Porque además hay que explicarles esto se toca, esto no se toca. Si algo no te gusta, lo decís. Tenés derecho a decir que no te gusta. Eso que venga la tía y te besuque todo. No, hermano. Hay que enseñarle a los chicos que puedan poner distancia del adulto. Y si la tía es muy besuquera, anda y dale beso a la pared, qué sé yo, comprate un perro, ¿no es cierto? Pero eso implica que el niño empiece a hacer respetar su propio cuerpo. Desde niños los hacemos hacer eso. Por supuesto que eso forma parte del proceso que si nosotros seguimos en el primario, en el secundario, manteniendo esta misma perspectiva, esto no es ideología de género, es perspectiva, manteniendo esta perspectiva y manteniendo lo que dictamina la ley, nada más, vamos a lograr adultos, ¿sí?, que respeten su cuerpo, pero que además respeten al otro y que además respeten sus vínculos. Acá levantaron la mano, me parece. Maite, ¿puede ser? Sí, Maite. Sí, puede también el problema que viene muchas veces porque muchos padres no educan a sus hijos en cuanto a esto, es también por cómo está conformada la familia y después por a veces muchas veces por la cultura y las creencias, porque por ejemplo, a mí cuando yo lo supe, yo tenía 4 años, ya sabía leer y mi mamá había comprado unos libros así que era Aprende con Snoopy.
y explicaba el tema del proceso, por ejemplo, de cómo nacía un nene. Entonces de ahí yo después le pregunté ciertas cosas y ya está. Después, por ejemplo, tenía una amiga, pero que sus mamás eran médicos, directamente como médicos, directamente ya le explicaron cómo era todo. Y después tengo otra amiga que su familia es muy religiosa y que ella directamente, lo decíamos, que aprendimos las cosas, que ella aprendió las cosas, ahora al cursar bioquímica, terminó de aprender un montón de cosas que en su familia directamente nunca se le dijeron. Incluso el tema de métodos de anticoncepción, métodos de barrera. Está bien, es muy factible que... Yo quiero que quede claro una cosa. Nosotros en la cátedra no emitimos juicio de valor. No decimos que esto es bueno o esto es malo. ¿Sí? Nosotros sabemos que los papás explican dentro de sus posibilidades y de su formación. ¿Sí? Cuando tratemos temas como ILE o tratemos y hablemos de si es favorable o no es favorable, lo vamos a hablar dentro de la salud pública. Cuando tratamos el tema de perspectiva de género, lo tratamos dentro de lo que implica la salud también. Cuando hablamos de educación sexual integral, le estamos dando un enfoque desde la salud integral, no desde la salud de nuestro cuerpo. Las medidas anticonceptivas son importantes, pero para usar las medidas anticonceptivas tiene que haber una formación de ese sujeto que quiera usar las medidas, que pueda planificar su futuro, ¿no? Y no una visión que muchas veces se ve que las chicas lo están corriendo al flaco para que se ponga un gorro. ¿Sí? Entonces, todo eso viene de dejar, por ejemplo, la responsabilidad de la anticoncepción en la mujer y no en la pareja. Todo eso forma parte de la educación sexual integral y de lo que implica esta ley. Esta ley durante muchos años se inició, bueno, ahora durante los últimos 4 años fue bastardeada, no se aplicó como se tenía que aplicar. Ahora, otra vez vamos a ver si se puede volver a trabajar sobre eso, pero es importante, porque habla del cuidado y cómo le enseña al niño y al adulto a través del niño a cuidar al otro. Porque en realidad eso es educación sexual. ¿Sí? La integralidad en la educación sexual es como la integralidad en la salud. Y no es solo la educación genital. ¿Sí? Educación sexual implica saber, poder decidir un anticonceptivo, ¿sí? Poder decidir un método anticonceptivo. Educación sexual implica saber cuándo se inician las relaciones sexuales de la forma más salva y más placentera. Eso es educación sexual integral. Pero lo que se pretende es que eso sea un proceso desde el jardín, a través de esto que habíamos hablado, cómo enseñarle a los niños a cuidar su cuerpo. Entonces, o sea, ejemplos hay miles, porque forman parte del patriarcado y de la forma en que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo un tiempo. Ejemplos en la consulta, miles. Ejemplos en la consulta de mujeres jóvenes y el papá, y no sé, el flaco pero desapareció. Y hay esto de que no importa, lo crío yo sola. O sea, también esa impronta del patriarcado del cuidado está en esa joven que dice, no me importa, lo cuido yo sola. ¿Sí? O sea, hay que derribar un montón de barreras, o no, pero hay que intentarlo. Intentarlo siempre desde la concepción de salud. Nosotros nos estamos formando como médicos profesionales de la salud. ¿Sí? Cuando hablan de la religiosidad, ¿sí? Es cierto que hay iglesias que se oponen desde un concepto moral amplio a este tipo de situaciones de educación sexual integral, de anticoncepción, porque fíjense que estamos hablando de educación sexual integral para saber y conocer nuestro cuerpo, anticoncepción
para no quedar embarazadas. Y acá viene la tercera pata, que es aborto legal para no morir. Entonces, nosotros vemos que muchas religiones intervienen en esto, en que no haya educación sexual. Intervienen en la falta en la no distribución de preservativos y anticonceptivos. E intervienen en que no al aborto. Que el no al aborto estamos todos de acuerdo. Porque yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy a favor del aborto. Pero en un contexto en el cual el sujeto pueda decidir, no la sujeta, el sujeto en general, ¿no? María, te dejo para que sigas. Yo si meto la pata me avisas. Pero creo que el espíritu de la ley es esa. El espíritu de la ley de educación sexual integral es esta. Es el que a través de la educación, que es, a ver, ahora me meto otra vez, derecho de derecho, puede ser que el derecho de derecho sea la educación. Se lo escuché una vez a un tipo cuando estaban derogando la ley de patronato, puede ser, no me acuerdo en qué año fue, en la escuela 722 vino. El tipo decía que la educación era derecho de derecho porque de por sí vos educando lográs que esa persona a través de su educación acceda a otros derechos. Pero eso ya Sí, no es mi terreno, ahí meto la mano. Hay dos manos levantadas, María. sí, Mirá. veo, Hablá vos y ese va a después. decir. Dale, dirigí lo que está. No sé quién levantó primero, pero estaba Leandro y no veo la otra. Orián, no, sí, Maite. Bueno, Maite, ¿querés arrancar o Leandro? Los escuchamos. No, quedó cuenta de Ah, de bueno, lo que dije. está bien. ok. Leandro, entonces. Sí, ¿se me escucha? Sí, Porque perfecto. este micrófono está medio mal. No, yo quería compartir una anécdota que yo tuve cuando iba a primaria, que me la acuerdo bien porque me acuerdo que cuando se había hablado de que se iba a dar educación sexual integral en primaria, me acuerdo que la reacción que tuvieron mis papás, que mis papás son dos enfermeros, ¿sí? Em, Son muy viejitos. Y me acuerdo que la reacción que habían tenido fue de no, de negación a que eso se diera. Em, mi papá se lo tomó bien, me acuerdo, pero mi mamá me acuerdo que se había ido a quejar, que no sé qué cosa, y después lo aceptó, ¿no? Pero también creo que está eso de que también los profesores como que, supongo que no ahora, porque ahora no hay tantos padres que sean de esa generación, ¿no? Pero sí que me acuerdo de que a mis papás se le había hecho como muy pronto. Claro, sí, sí. Pero yo lo Y eso me entiendo, llamó la ¿eh? atención. Porque a mí tuve que leer la ley, o sea, yo entiendo eh, a todos, y nosotros, por eso es que desde esta función de agentes de salud, en realidad tenemos que ser educadores los agentes de salud, eh, no tenemos que emitir juicio de valor, ¿sí? Cuando yo hablo de religión, no quiero ofender a nadie, sino describo hechos, que uno puede estar a favor o en contra. ¿Sí? Profesor, yo no estoy consiguiendo levantar las manos acá, No importa, pero quería levantás la solo voz. respecto a lo que es la religión, ¿no? Yo también soy cristiana, creo en Dios, ¿no? Y también Sí, tuve una sabemos. educación respecto a eso. Yo creo que más que nada el miedo o la inseguridad de las personas cristianas, en su mayoría, es la cuestión de que se pueda inducir de cierta forma, no sé si es la palabra correcta, pero enseñar cosas que contradicen lo que la religión enseña, ¿no? Mujer, hombre, papá, mamá, de la forma que fue concebida, digamos, por Dios, comúnmente hombre y mujer. Pero yo creo que más que nada es esa la cuestión general. También tiene otras cuestiones, como Sí, comentaron sí, los compañeros, pero se ve y se nota más eso. sí, sí, yo entiendo eso, es así, es así. Y yo
por eso es que no me gusta hablar específicamente. Introduje el tema religión porque ha habido una oposición y yo entiendo que existe una moral, una vieja moral, eh, que plantea el mantener ciertas costumbres eh, que han tenido pros y contras, pero que lo que yo veo es que el intentar, el mantener esa moral, lleva a cuestiones que no son éticas. Y para mí, a mí me gusta el concepto que da Peirce, que es que la ética es el preocuparse por el otro. Y entiendo entiendo lo que implica. Lo que pasa es que a veces es difícil conversar y llegar a una conversación racional, porque la religión o las creencias religiosas, porque yo sé que hay algunos que plantean que son, para mí la fe cristiana, la doctrina de Cristo es un ejemplo, porque realmente Cristo planteaba una ética en la cual al decir, mirar antes de mirar la viga mirar la paja, no, como es mirar la viga en el tuyo antes de mirar la paja en el ajeno. Claro. Y si uno lee la Biblia, uno se da cuenta que en ese momento lo que planteaba Cristo era el no le hagas al otro lo que no le gusta que te hagan a vos. ¿Sí? Profesor, pero más que nada es Sí. esa cuestión, ¿no? De que tampoco es todos los cristianos o todas las iglesias o todas las personas. Yo creo que también va de eso, ¿no? La cuestión de que uno se ha enseñado el miedo también de los papás o los cristianos a cambiar de cierta forma el modo de pensar o la enseñanza que le dieron a sus hijos. Pero también la cuestión es otra, ¿no? También no va solo de eso. Eso no implica solo la voluntad de quien enseña o de quien no quiere que enseñe, sino la voluntad de la persona que lo va a recibir, que va a elegir Coincido para... 100%. ¿No? Entonces Coincido también... 100%. Por eso es que iba esto, a que una cosa es la doctrina de Cristo y otra cosa es las interpretaciones que dan distintas iglesias y las congregaciones, pero no me quiero meter en eso, pero es lo que vos decís. O sea, es lo que vos decís. Cada uno, por eso es que la importancia de que esto sea ley. Por eso la importancia de que esto sea ley. Porque si es ley, hijo mío, padre mío, tenés que hacer lo que la ley dice. Lex dura lex. ¿No? Entonces, los chicos son sujetos de derechos y tienen que recibir educación sexual integral. ¿Por qué? Porque es su derecho. ¿Por qué? Porque es ley. ¿Por qué? Porque es ley. ¿Sí? Sí. Sí, y hay algo que es central y que está también bien claro en el material, que es como agentes de salud la obligación de preguntarnos y de esto, ¿no? No ni desde juzgar ni de que tenemos la verdad revelada en el sentido de las religiones o de lo que cada uno quiera creer, sino desde dónde nos posicionamos, ¿no? Y me parece que en eso también se quiso instalar un poco con lo que decía Leandro, ¿no? Que me parece un ejemplo que ilustra muy el espíritu de la ley, no es contradecir a las familias o actuar a espaldas de las familias, sino es todo lo contrario, es justamente complementar aquellos espacios en donde, porque hay temas que culturalmente son tabú, hay temas que uno tiene muchísimo pudor de hablar con su familia, mucho más con sus padres, y es donde empieza a abrirse este juego, ¿no? De, bueno, aquello que no podemos obtenerlo de casa o por vergüenza o por
por las razones que sea, uno puede obtenerlo en otros lugares, ¿no? Por eso la importancia de que sea una ley y de que sea una ley que se lleve adelante con contenido curricular específico, con actividades específicas, porque bueno, está demostrado también que a partir de compartir estos espacios en todos los niveles, se pueden poner en palabras un montón de situaciones. Las de abuso son las de máxima, ¿no? Las de máxima escalada y las más dramáticas y dolorosas, pero también, exacto, también otras que tienen que ver con relaciones insatisfactorias, con distintos tipos de violencia que van afectando nuestro proyecto de vida, ¿no? Y el primer paso es eso, es irlo poniendo en palabras. Y ahí es donde desde la educación y desde los agentes de salud se convierte en algo clave. Y eso es un poco lo que hay detrás de esta secuencia que armamos siempre desde la cátedra, ¿no? De ir presentando, primero esto, sacarnos nuestros propios mitos, nuestros propios prejuicios, porque por más que hoy lo hablábamos cuando hicimos el video con las compañeras, que estamos muy, muy configurados generacionalmente también, así, aunque no lo queramos, estamos y eso lo reproducimos, y por eso la importancia de pensarnos con otras perspectivas, desde otro lugar, no desde enjuiciarnos o desde jerarquizar, que lo que yo pienso es más importante que lo que puede pensar ustedes o al interior de sus hogares, sino desde que puede haber otras formas de mirarlo, ¿no? Y desde la construcción de nuevos escenarios en salud, de nuevos escenarios en educación, no desde la destrucción, ¿no? Y bueno, ahí están sacar el mito de que la ESI va a chocar con las familias, como vos decís que siempre lo contás, lástima que es verdad que no está el profe Núñez, pero que hay un montón de padres y madres que necesitan ese auxilio de cómo explicamos esto, cómo se charla esto. Hay otro montón de figuras alrededor de la familia, de figuras de cuidado, que no son los progenitores, que también, nada, hay muchos abuelos y abuelas a cargo de niñas y niños que necesitan tener palabras y recursos para dialogar. Y bueno, nada, creo que es un cambio cultural que hay que tomarlo como eso, ¿no? No establecer como esto, como que son doctrinas que se va en contra de la religión, no sé, hay que pensarlo en términos de que las diferencias sean elementos para potenciarnos, ¿no? No anular el otro porque piensa distinto. Bueno, nada, eso, aclarar un poco cómo está armado el material que plantea esto, ¿no? Los mitos, y después plantea la comprensión de la sexualidad no como genitalidad, que también es una definición que está dada por la OMS, ¿no? Que excede la genitalidad, sino que tiene que ver con un montón de construcciones sociales alrededor de eso. Y también pensarlo en términos de proyecto de vida y de goce, ¿no? De placer. Así que bueno, nada, eso. Que lo que fuimos charlando es lo que van a encontrar en el material y que personalmente espero que puedan, sobre todo, ver este video que no sé en qué momento se cortó, pero le queda muy poco. Y también los dos, está toda la parte de violencia, los tipos de violencia, y algunas imágenes gráficas jocosas, nada
sino como que está representado con cómics, cuando podemos pensar que hay en una determinada relación hay cierto tipo de violencia. Y bueno, nada, creo que considerando esto y considerando la charla que se está dando interesante, la clase que viene, taller, va a estar buenísima. Y nada, me parece que está bueno que sea, a pesar de la virtualidad, podamos tener estos espacios. Sí. La clase que viene, bueno, vamos a organizarnos, primero es muy factible que vamos a ver las dinámicas, o vamos a compartir los grupos, vamos a armar los grupos y vamos a compartirle la sala de Jitsi al que va a entrar cada uno. Son unos cuantos, así que los grupos van a ser numerosos. Es interesante que le digan a sus compañeros que vamos a tomar presente, porque es un taller y puede correr como trabajo práctico, a pesar de que por ahí vamos a hacer otras evaluaciones sobre el tema. Pero creo que va a ser una experiencia interesante. Por eso me interesa que vean el material. ¿Mm? No sé si surge alguna pregunta o alguna duda. Profe, una consultita. El Jitsi del viernes es a la misma hora de la clase. Yo porque entré 5 minutitos más tarde, por ahí lo dijeron Sí, al eso principio. no es a la misma hora de la clase. Ah, bueno, gracias. Vamos a ver cómo lo compartimos y cómo lo dividimos, o si hacemos una primera reunión acá y compartimos los links por grupos y los links por el chat del Jitsi. Vamos a ver cómo podemos organizar. Pero creo que va a ser una experiencia interesante. En vez de salir corriendo de un aula para el otro en facultad, vamos a entrar en salones distintos. Sí, a un clic de distancia vamos a estar. Claro, exactamente, un clic de distancia. Pero bueno, sí, coméntenle a sus compañeros que por favor se inscriban, que la idea es que es una actividad que está pensada para los estudiantes de salud de la comunidad, y nos juntamos acá y después Claro, vamos a porque ver va a haber cómo. una exposición primero, María. Claro, exacto. No me había olvidado de eso, perdón. Nos tenemos que juntar acá a las 15. A lo mejor va a durar un poquito más. Va a haber una exposición y después nos vamos a distribuir en los grupos. ¿Sí? Exacto. Después nos vemos cómo nos distribuimos, pero se los pasamos por acá por el chat, así primero estamos todos juntos. Y traten de convocar a la mayor cantidad de compañeros. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si la cátedra quiere quedarse o nos juntamos. Igual vamos a tener que nos manejamos por el chat de la cátedra. Vamos a tener que armar los grupos. Sí, vamos a tener que poner una fecha de cierre a la planilla también. Porque si armamos los grupos, no podemos tenerlo permanentemente abierto. Sí, creo que hasta el miércoles, ¿no? Miércoles, jueves a más tardar. Sí, si quieren armarlo, si se animan a armar los grupos entre viernes y mañana. Yo tengo periférico, así que no puedo. Si ustedes arman los grupos el viernes a la mañana, podemos poner el jueves a la noche, me avisan y yo cierro el uso del formulario. Perfecto. ¿Sí? Sí. O podemos usar el mismo el foro de novedades para decir que se va a cerrar el formulario por ahí el miércoles a la tarde. Pues son varios días que tienen. Sí. Bueno, los dejo entonces.
María, Bueno. ¿algún comentario más? No, eso, Flor, Mica. que traten de mi parte, que traten de ver el material. Hay material cargado tanto en la parte de ESI y de perspectiva de género como en de ILE. ¿Abriste el de ILE también? El de ILE yo subí material también documental, la ley de provincia y demás. ¿Y el video lo abriste para que lo vean todos? No, eso lo iba a hacer después de la clase de hoy para que supieran de qué se trataba. Listo, yo no hago nada. Profe, Sí. en la parte de ILE todavía no he subido nada. ¿Cómo? Que en la parte de ILE no se ve No, eso es lo que les estaba diciendo, que habilitamos la parte de perspectiva de género y de ESI, y ahora cuando terminamos la clase, que ya les anticipamos de qué se trataba, habilitamos lo de ILE. La idea es que seleccionen por lo menos los que sean los PowerPoint de las clases. De ILE es poquito el material, o sea que se le puede dar una mirada, es muy cortita, es la ley y el protocolo. Que sería interesante que tengan como un pantallazo antes de la actividad. De mi parte nada más. Bueno, Bien. profe, me desconecto entonces, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el viernes. El viernes. Nos vemos Chao. el próximo viernes. Que anden bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Chao.